Bueno, Chris, estamos de vuelta. Bienvenida. Buenos días, Sergio. Encantada de que cuentes conmigo una vez más para hablar sobre todas las noticias súper relevantes que han ocurrido desde la última newsroom que hicimos. Esto es, encantado de tenerte. Bueno, como lectura recomendada para empezar, hay un documento reciente que han sacado tres investigadores que habla de patrones oscuros en el uso de CMPs por parte de publishers, medios, webs en general. Es interesante porque el recabado de consentimiento, si no usa patrones oscuros, a veces, o la mayoría de las veces diremos, no consigue recabar suficiente muestra de gente consintiendo. Entonces lo dejamos ahí para leer y con esto podemos pasar al primer bloque de ePrivacy. Una primera multa, si empezamos con multas y juicios abiertos y dejamos para un poco más adelante legislación nueva y nuevas iniciativas y tal, pues en multas, empezando en Europa y luego yendo a Estados Unidos, el caso más discutido reciente es la multa de 405 millones de euros en Irlanda a Meta, ¿no? Por Instagram. Realmente no es tanto por dejar que los niños se den de alta, como puede que luego veamos que es el caso de TikTok, sino que es porque la gente que ya está dada de alta, con más de 13 años en teoría, pero menos de 18, se están dando de alta en cuentas profesionales, en cuentas de business de Instagram. ¿Por qué? Porque al hacerlo, Instagram te abre nuevas métricas y si quieres pues ser influencer o saber qué pasa en tus posts, pues tener una cuenta de business te aporta más valor, igual que pasa con algunas cosas en WhatsApp cuando la pasas a cuenta de business. ¿Qué pasa? Que al hacerlo, automáticamente ciertos datos de contacto, email, teléfono, etcétera, están publicados. Y este es el asunto, el hecho de que se han publicado datos de jóvenes de entre 13 y 17 años y esta información pues está disponible a todo el mundo. La autoridad irlandesa ha sido muy cuestionada por otras autoridades que decían que era muy suave con Facebook porque están allí basados y por tanto quieren demostrar que es una buena jurisdicción para Big Tech. Pero al final la multa recomendada por el EDPB, por el Comité Europeo de Protección de Datos, en conjunción o después de haber consultado al resto de agencias, es esta, 405 millones de euros. ¿Qué más hay por ahí? Casi nada, Sergio. Esto es la más grande de Irlanda hasta la fecha. De hecho, lo que podría resultarnos también muy relevante en el entorno Martech sumado a Privacy, que de hecho por eso lo mencionamos en este bloque de Privacy, sería el anuncio de la Agencia de Protección de Datos francesa sobre una posible multa de 60 millones de euros para Criteo, el conocido gigante de remarketing con sede en París, que se ha convertido pues, en un maestro de datos propios. Sí, exacto. Datos de primera parte. Se ha pasado como a first party. Y es así, tal cual. Lo que ha pasado aquí es que todavía no se sabe bien a qué se debe, pero se supone que se basa en que no había consentimiento bien recabado, que el consentimiento válido no se había supervisado lo suficiente, porque en el caso de Criteo, haciendo de plataforma de remarketing, el consentimiento se recaba o bien en el publisher, en el medio, o bien en el lado del anunciante. Y por lo visto, pues no ha habido suficiente supervisión. Y claro, la demanda original contra Criteo y contra otros, pues entre comillas, data brokers como Axiom, Oracle, Quantcast, etcétera, que vino de Privacy International, vino porque se presumía de que Criteo tenía recabados IDs e intereses del 72% de todos los usuarios de Internet. Este era el tema, ¿no? Entonces realmente, pues vuelve al mismo problema, que es el del recabado de consentimiento válido para hacer ese tratamiento. También diré que lo hemos cubierto recientemente en una entrevista en este podcast, en el canal en inglés, con Peter Hensen, con un abogado alemán. Vale, también en analítica digital hay noticias. En estas semanas últimas son 4 países ya los que dicen que Google Analytics pues, es un problema usarlo, aunque esto también hay que decir que ha sido antes de la orden ejecutiva de Joe Biden que acaba de salir. Por tanto, luego tenemos que tocar el detalle. Pero entre tanto, estamos donde estamos, seguimos aquí, en un escenario en el que Google Analytics es un problema porque envía datos a Estados Unidos y después de caer o de desplomarse el Privacy Shield, pues esto es muy complicado. E incluso el uso de
cláusulas contractuales modelo, de Standard Contract Clauses, es un problema porque cuesta demostrar que se puede conseguir una protección adecuada cuando el dato va a Estados Unidos. Entonces, la CNIL francesa, y a ella se han referido, o a las instrucciones que da se ha referido, por ejemplo, Dinamarca, ha dado un ejemplo de qué se podría hacer si usas Google Analytics y quieres todavía cumplir la ley. Y es utilizar un reverse proxy o utilizar un servidor propio alojado en Europa que esconde las llamadas y no solo las direcciones IP, sino otros datos como por ejemplo el user agent que permitan fingerprinting, etcétera, antes de mandar el dato a los servidores de Google Analytics. Esto es tal lío y deja un dato tan paupérrimo en la plataforma que, como decía Corey Underwood, ingeniero de privacidad y de analytics, a quien entrevistamos también en el canal en inglés, en Masters of Privacy, pues se queda en nada. Al final, ¿para qué quieres usar Google Analytics si tienes que caparlo todo para enviarlo a través de un proxy, un reverse proxy, ¿no? En fin, que esto hay que revisitarlo ahora porque ya hay algunas garantías más en Estados Unidos, pero todavía tenemos un problema y la gente no sabe qué hacer. Vale, pues si te parece paso yo con la siguiente, que precisamente antes mencionaste a TikTok, pues esta noticia habla sobre TikTok, ya que este se puso rápidamente al día con Meta y con Google en términos de violaciones de privacidad, de sanciones, de demandas de privacidad y bueno, y escándalos en general relacionados con la misma. Y es que en este caso en concreto la Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido, la ICO, solicita 27 millones de libras esterlinas a TikTok por dejar que se den de alta a los menores de 13 años sin permiso de sus padres, que hemos tratado muchas noticias pues, que iban sobre esto, ¿no? Y además por procesar datos sensibles, además de dar información suficiente sobre pues, lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y en general que sepan actuar ante esto. Y es que la aplicación china no solo está creciendo a una velocidad increíble, sino que también acumula multas, violaciones de privacidad, escándalos y demandas, entre ellas esta y una muy reciente que ha sido un acuerdo de 92 millones en Illinois y la cobertura reciente de la forma en la que sus píxeles de seguimiento siguen a todos en la web, a todos los que utilizan esta aplicación. Sí, y a gente que no la tiene. Hace poco salía en el newsletter de este Bob Hoffman, que alguna vez hemos hablado de él en el pasado, el autor de Bad Men, de ese libro, que decía, ¿no tienes cuenta en TikTok? No hay problema, te seguimos de cualquier manera. Refiriéndose a que los píxeles están como el píxel de Facebook o como el de Google Analytics, que están por ahí y al final pues no deja de ser un tracking para todos los visitantes de una web que haya puesto el tracker, ¿no? Aunque sea solo a efectos del seguimiento de conversiones de campañas en TikTok. Pero bueno, por rebobinar justo lo que has dicho, al final el tema es que parece que fuera parte del modelo de negocio, porque es verdad que está creciendo a toda velocidad TikTok, pero también está creciendo muy rápido en las multas que paga y con esta alegría pues va tocando justo, ¿no? En Illinois esta ley de privacidad de los datos biométricos que por esos juicios y demandas ha pasado ya a todo el mundo, Snap, Facebook, y esta vez pues sí, se paga a las familias que han protestado o que lo han llevado a juicio pues 92 millones de dólares nada menos. Y antes de eso, por supuesto, en Reino Unido ahora se le piden 27 millones, como dices, y a ver en qué queda. Pues yendo de Illinois todavía más al oeste, y avanzamos más en esa dirección, en California también ha habido una multa a Sephora, a esta empresa, Sephora, y que lo que sustenta la multa, que esto es interesante, es que no ha respetado el do not sell, esta obligación que hay en California, la ley de privacidad, que es el CCPA, que luego será el CPRA en unos meses. El tema es que ahí lo que sustenta la multa a Sephora es que no ha respetado la señal que el navegador envía cuando los usuarios instalan el Global Privacy Control, que es una extensión que ahora se le da soporte desde Firefox, por ejemplo, entiendo también que desde Brave, y lo que hace es que permite automáticamente decirle a las webs que no quieres que vendan tus datos. Es decir, que tu perfil no debería después aparecer en Facebook Custom Audiences o donde sea, ¿no? Porque tú has dicho expresamente que no quieres que tus datos se vendan, que es lo que dice la ley de California, que es un opt-out. Por fortuna, ahí sí que han conseguido hacer algo que en Europa no hemos conseguido, que es que hay una forma automatizada respaldada por la ley, que en este caso es el Global Privacy Control. Entonces, el fiscal general de California ha visto que a pesar de que
los usuarios estaban exigiendo que no se vendieran sus datos, entre comillas, que allí significa también que no se utilicen para publicidad altamente segmentada, pues después los datos sí que estaban fluyendo por el sistema y por tanto, pues multa. Y bueno, y por lo visto Sephora no ha sido la única afectada, porque también en California Johnny Ryan presentó una demanda contra Oracle precisamente por sus prácticas de compraventa de datos personales, también a gran escala. Ahí está, ahí está. Es otro de estos class action donde Johnny Ryan y otros dos representantes del grupo de, en teoría, demandantes, aunque se supone que representan a todos los internautas de Internet. Y entonces esto tendrá el desafío de que tienen que demostrar daño efectivo a sus representados y bueno, a ver dónde acaba. Pero sí, Johnny Ryan sigue ahí en su misión y en este caso por lo mismo que Privacy International con la CNIL, ¿no? Con lo que pasa con Criteo, que es pues, Data Brokerage, pues ahí Johnny Ryan contra Oracle, porque Oracle pues, presume de tener perfiles de pues, miles y millones de personas. No sé si llegó a decir Larry Ellison, el fundador, que tenían a casi toda la población del planeta registrada, o algo así me suena. Vale, esto era hasta ahora pues multas y cómo se hace cumplir la ley, pero también hay noticias en el frente de cómo toma forma la ley. Y aquí, aunque no sea una ley nueva o un caso nuevo, una sentencia nueva, sí que es muy importante, súper relevante, lo hemos mencionado, la orden ejecutiva de Joe Biden para instalar esto que se llama el marco de privacidad de datos, que viene a ser el preámbulo, esperamos, se asume de lo que será el Privacy Shield 2. Esta noticia es muy importante porque después de SREMS 2, de esa que hemos hablado por activa y por pasiva, que terminó con el Privacy Shield, que terminó con el envío de datos a Estados Unidos de ciudadanos europeos a través de plataformas innumerables de software as a service y también de un montón de plataformas que todo el mundo usa, el problema que tiene Facebook, el problema que tiene pues todo el mundo. Pues estábamos todos esperando por una forma de enviar el dato de forma legal a Estados Unidos, pero obviamente porque hay garantías allí de que no va a haber un espionaje, ¿no? Entonces, bueno, con esta nueva orden ejecutiva se cubrían dos cosas, que eran las dos cosas que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumentó para dar la razón a Max Schrems en su día, ¿no? La primera es que un ciudadano europeo no puede tener una acción legal contra el espionaje estatal en Estados Unidos, por lo tanto que es una especie de ciudadano de ciudadano de segunda clase, porque hay derechos humanos en Europa para todas las personas, porque es un derecho fundamental la privacidad, pero en Estados Unidos la cuarta enmienda, que es donde está pues, esta posibilidad, protege a ciudadanos americanos, pero no trata de la misma manera a foráneos, con lo cual pues, no es un derecho fundamental y no es un derecho humano, ¿no? Entonces, vale, pues la primera era tener un mecanismo de defensa y lo que hizo la orden ejecutiva, hecho estos días pasados, es crear este Civil Liberties Protection Officer que va a permitir escuchar las quejas de europeos que se sienten espiados o lo que sea, y después las quejas se pueden llevar en primera instancia a una nueva, bueno, se llama Data Protection Review Court, una especie de tribunal de revisión de la protección de datos, y por lo tanto esa es la primera pieza, ¿no?, de cómo responder a SREMS 2. Ahora los europeos tendrán un mecanismo de protesta y de defensa legal. Y el segundo bloque es incorporar principios de necesidad y proporcionalidad, que también se quejó de ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el sistema de espionaje gubernamental estadounidense hace lo que se llama signals intelligence, ¿no?, o espionaje de señales en base a pequeñas señales, que puede ocurrir, pero que necesita tener claro para qué se usa, cuál es el sentido. La realidad es que al poco de salir la orden ejecutiva ya Max Schrems ha dicho que por supuesto que no le vale. Todo el mundo se ha puesto a hablar de que habrá un Schrems 3, de que también va a ir contra ello, de que no va a permitirse que haya un Privacy Shield 2.0, pero por ahora lo que dice Schrems pues tiene bastante sentido, ¿no? Viene a decir que
Si se sigue permitiendo la recolección en bloque de señales para el espionaje a nivel gubernamental, esto significa que la idea de necesidad y proporcionalidad es puro verborrea, porque no se está aplicando, se sigue permitiendo el recabado de datos a gran escala. Y lo segundo que dice también es que este tribunal no es un tribunal real, porque reporta al director de inteligencia nacional de National Intelligence en Estados Unidos. No es un órgano judicial independiente, por tanto, pues no vale. Y los ciudadanos europeos tampoco van a obtener información suficiente sobre por qué se les ha espiado. Entonces viene a decir que al final esto es un parche que ni cumple con la falta de cobertura o de defensa legal, ni cumple con el principio de proporcionalidad. Así que se supone que la mejor esperanza para que podamos enviar datos de europeos a Estados Unidos, pues sería que expire la ley que realmente permite a Estados Unidos espiar a los extranjeros, ¿no? Que es la FISA, la famosa Foreign Intelligence Service Act, y que además expira justo a finales de este año. Y como ahora el Congreso tiene una oportunidad de revisarlo, ahí podría haber una oportunidad. De todos modos, va a tardar meses en pasar por Bruselas, preguntar a los Estados miembros, antes de que podamos tener un Privacy Shield 2. Pero entre tanto, está claro que estas garantías sí que reducen un poco el riesgo de usar cosas como Google Analytics. En fin, historia larguísima. Bueno, no todo esto podrán leerlo en el blog, así que Claro. si se les queda alguna duda, dejamos. Está todo por aquí por escrito. Pues para añadir también con todo esto de las nuevas leyes, también queremos mencionar que Colorado promulgó su propia ley de privacidad, que bueno, tiene algunas cosas originales, como dejar claro que el consentimiento no será válido si se recaba mediante patrones oscuros, que es prácticamente pues también lo que acabas de comentar, y además exige dicho consentimiento para la publicidad programática, que es también lo que se estaba buscando. Así que, bueno, quedamos a la espera de ver si algunos de sus avances traspasan a otras leyes estatales o incluso a la actual iniciativa federal de la ley de privacidad. Eso es, que quien cree que todavía va a salir. Vale, pues bueno, la última cosa aquí también acerca de posibles cambios regulatorios y tal, es que el Reino Unido se quiere salir del GDPR. Y esto no significa salirse del todo, pero sí dejar de aplicar lo que ahora es el GDPR y convertirse en un país de protección adecuada, por tanto, que Bruselas le confiera lo que ha conferido a muchos países ahí fuera, a una lista cerrada de países ahí fuera, pues por supuesto no a Estados Unidos, pero sí a otros, por ejemplo, pues todavía Canadá, y, y para esto no requiere tanto gravamen o tanta carga de trabajo para sobre todo los pequeños negocios. Entonces lo que decía hace poco el nuevo gobierno, malogrado gobierno inglés, que ha sufrido muchos parapalos y ha sido bastante torpe, como todo el mundo ha visto ahí fuera. Pero una cosa que sí han dicho es que van a ser más pro-business, entre comillas. Han descubierto en un estudio que los negocios se dejaban un 8% de media de sus beneficios en cumplir con el GDPR, que no podía ser que un fontanero tenga que sufrir para rellenar un formulario o que una iglesia no se atreva a enviar una newsletter por culpa del GDPR. Entonces decían, bueno, pues vamos a quitar obligaciones para gente que tenga menos de 500 empleados. Y aún así vamos a, por supuesto, defender la privacidad y tal, pero vamos a hacerlo todo más suave y más, de nuevo, pro-business. Y con esto, aquí se acaba el bloque. Y Así que podemos pasamos, ir a... sí, justo, pasamos al siguiente bloque, que es el de Martech y AdTech. Y dentro de esta sección, pues una de las cosas que queremos contaros es que ya están en marcha las pruebas del Privacy Sandbox. Como todos podréis comprobar ya en la configuración de vuestros ordenadores si queréis verlo con vuestros propios ojos. Y es que ya han surgido varias dudas y críticas diversas respecto a esto y también respecto a la forma en la que Topics API permite hacer fingerprinting o incluso transmitir la información no deseada. Pero bueno, esto tampoco es nada que nos pille de nuevas, ¿no, Sergio? Claro, lo único es que ahora si vas a tu navegador, vas a Chrome, puedes ver una sección de Privacy Sandbox, la gente ya puede empezar a ver lo que pasa en su propio ordenador. Pero, vale, pues Google ha anunciado que va a dar soporte a Data Clean Rooms que son, vamos a decir, neutrales, que no es el propio Data Clean Room de Google, que se llama Ads Data Hub, sino otros que se sientan en el medio, ¿verdad? Entre, por ejemplo, el publisher o el medio y el anunciante. Esto es algo que cubrimos en su día con Enrique Extremera aquí en el podcast.
pero que realmente ahora va cobrando cada vez, va teniendo cada vez más sentido, porque en el caso de un Data Clean Room neutral, como pues Habu, Infosam, muchos otros, de hecho tuvimos un debate hace unos meses acerca de esto, pues podrían permitir que el Data Clean Room actúe como un encargado del tratamiento y no como un corresponsable, aunque eso tiene sus requisitos, y en algunas circunstancias incluso no exigir consentimiento por los dos lados. Pero bueno, el tema es que Google ahora le da soporte, la iniciativa se llama PAIR y esto nos lleva al mismo desafío de qué va a pasar cuando se acaben las cookies, qué va a pasar cuando se acaben los IDs, si es que se acaban los IDs, y dónde viene el matching. ¿Lo hacemos a nivel granular de individuos o buscamos cohortes? Y por tanto esas implicaciones para quién es el responsable, quiénes son los responsables, quién es el encargado y qué tipo de base legal usas, ¿no? Bueno, pues me lanzo yo, si te parece, con el siguiente bloque, con competencia y mercados digitales. Y es que, bueno, aquí tenemos un par de noticias y la primera va relacionada con Amazon, porque hace tiempo que sabemos que los mejores precios o los mejores precios posibles para los consumidores tienen un alto costo para las pequeñas empresas y para los comerciantes, ya que les es súper complicado competir con los precios de Amazon. Y es precisamente este gigante quien ha estado acosando a la gente durante demasiado tiempo, pero ahora se enfrenta a una demanda, del fiscal general de California por hacer firmar a quien vende la plataforma que no ofrecerán precios más bajos en ningún otro lado, ni en sus tiendas físicas, online, en ningún sitio, a riesgo de penalización por parte de Amazon. Así que veremos en qué queda esto, porque suena bastante complicado, la verdad. Esto se parece un poco a lo que pasa en Apple con las apps. Todo el mundo sabe, entre bastidores se habla de lo mucho, la caña que mete Amazon a los que venden, la presión que mete a todo el mundo para siempre vender más barato a costa del margen del fabricante o de quien vende la plataforma. Desde fuera solo se ve, aquí viene, es el más barato. Pero la realidad es que el bullying que ha habido en la plataforma durante años a fabricantes y lo poco que la gente se atreve a hablar, porque al final es tu modus vivendi, nadie se atreve a denunciarlo demasiado bien, porque si lo haces a lo mejor te echan. Entonces, por fin que alguien se atreva a decir, oye, un momento, no es solo que estás machacando al pequeño negocio, sino que además estás provocando que a la larga los precios tampoco sean los mejores, porque no estás abriendo un espacio competitivo que podría a su vez traer precios mejores de otra manera. Esto es lo que viene a ser el argumento de la Attorney General ahí en California, ¿no? Así que es interesante. Vale, pues también Apple está haciendo cada vez más difícil encontrar las cosas que buscas porque va vendiendo el espacio de búsqueda y obviamente crece muchísimo también porque ha tenido un impacto muy fuerte en la caída de otros canales como Facebook al eliminar el seguimiento de identificadores únicos o de IDFA con APP, ¿no? Con App Tracking Transparency. Así que ahí sigue ese pequeño dilema también. Y lo último también que añado antes de pasar al siguiente, por colarlo aquí, es que TikTok también se cuela en este área, porque en Estados Unidos hay muchas voces que están exigiendo que se fuerce su venta a una empresa estadounidense, algo que ya pasó con Trump. Pero ahora cobra de nuevo relevancia porque se descubre que están transfiriendo datos a China, que hay un data center en Singapur al que los empleados en China tienen acceso, por tanto, dato de estadounidenses está en China, que geopolíticamente es una bomba. Además, también pasa que se tiene miedo a la capacidad de influencia que tiene el canal, porque es un canal personalizado donde el contenido que se sirve no está determinado por el grafo social de tus amigos, sino por lo que el algoritmo dice que te va a gustar más, con lo cual se podría servir a la gente lo que se quisiera y utilizarlo como una especie de arma de manipulación masiva. Y, y esto da mucho miedo a algunos congresistas en Estados Unidos y se está empezando a hablar de que hubiera que forzar su venta o prohibir o sacarlo del App Store en Estados Unidos. Bueno, pues si te parece, pasamos al bloque de Zero Party Data y Customer Centricity, donde tenemos varias noticias en el frente del empoderamiento. Por un lado, hemos dado nuestro apoyo a la última idea de Consent-O-Matic y Brave como evolución de lo que fue el Consent Manager. No sé si quieres comentar algo más respecto a... Sí, en su día
hicimos mucho esfuerzo para sacar una extensión de navegador que pudiera eliminar los faldones, porque nos parecía que era absurdo tener que responderlos a todos cuando quieres decir que no, o que la gente pudiera decidir. Y obviamente cubría los patrones del momento, en 2018. Después no ha tenido sentido seguir manteniendo tantas cosas en paralelo cuando ya hay esfuerzos abiertos con una comunidad manteniendo la lista de patrones que se repiten más frecuentemente en gestores de consentimiento. Y entonces, pues ahí está ahora Consentomatic, haciendo algo un poco distinto porque llega a molestarse en rellenar las opciones del CMP, o Brave, que hace lo que hacía nuestro Consent Manager, que es, sin más, eliminar el faldón, asumiendo que es declinas el consentimiento por omisión. Bueno, estoy segura que ha sido una gran decisión apoyar aquí. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia dentro de este bloque, que sería que OneTrust ha presentado una patente para circunvalar estas soluciones, lo cual podría ir directamente contra la libertad de elegir de los propios usuarios. Claro, esto es lo que pasa. OneTrust ha dicho, vale, pues ahora sale Consentomatic y Brave, quitan el faldón, pues ahora me quitan a mí. Bueno, si me quitan a mí, cae el ratio de aceptación y de consentimiento por los suelos. ¿Y para qué quiere la gente un gestor de consentimiento si no hay consentimiento? El problema es que si a la gente le preguntas de verdad si les gustaría quitarlo todo y decir que no por defecto a todo, probablemente es lo que harían, que es lo que va a pasar con el Global Privacy Control en Estados Unidos. Entonces, hay una patente, lo ha denunciado Consentomatic, y nosotros en la entrevista con Peter Hansen, que lo hemos hablado antes, lo hemos cubierto. Vale, pues yo paso a otra cosa, que es que Google ha sacado en este ámbito de cero party data y control y empoderamiento. Google ha sacado unos teléfonos nuevos, la nueva ola de Pixel 7, pero lo novedoso es que incorporan su propio VPN, que se llama el Android VPN, que lo dan gratuitamente por ahora y que esconde la dirección IP de los ISPs o de las redes de telefonía. Esto un poco más lejos que lo que tenía Apple, ¿no? Que es el Private Relay que además en Apple tienes que estar pagando por una cuenta de iCloud, solo funciona con el tráfico que pasa por Safari y que además pues viene a contribuir un poco a esta visión de que en el mundo de Apple la privacidad es para los que se la pueden permitir, ¿no? Entonces es un golpe interesante en la mesa, ¿no? De que sea Google quien está permitiendo a la gente esconder su dirección IP. Vale, en este área otra iniciativa que ha salido es la de DuckDuckGo, que ha sacado un servicio de protección de email que te hace como de máscara, te ayuda a crear aliases en tu dirección de correo y luego manda a tu dirección de verdad lo que te llega de forma que elimina los píxeles de seguimiento, etcétera, ¿no? Esto realmente es muy similar a un servicio que habíamos sacado nosotros en modo muy experimental, que se llama Nodomail, que cae de cajón que hace falta algo de este pelo y que la gente lo quiere con tanto crecimiento de first party data y todo el mundo pidiéndote tu email. Y Apple tiene algo parecido también con esto de Hide My Email. Entonces, bueno, se ve que seguirán proliferando sistemas para que la gente te dé, si tú eres quien recaba el dato de primera parte, pues un dato que no te valga casi para nada. Vale, pues si te parece, dejo en tus manos el último bloque, que es el del futuro de los medios, con estas noticias de última hora que hemos puesto. Sí, claro, en futuro de los medios, un par de cosas. Una de ellas es que hay menos interés en teoría en medios sociales, que la gente poco a poco se está apartando, que no es solo Facebook porque la gente vaya a TikTok, sino que en general, bueno, el 21% de los usuarios encuestados por un estudio que ha pagado Outbrain, veremos, dicen que tienen menos interés en usar redes sociales en los próximos meses. Y bueno, pues eso, ¿qué significa? Que la gente dice que está buscando de nuevo otra vez medios de calidad, con curanduría, con contenido editorial, que podría ser buena noticia para, pues de nuevo, los medios que tanto sufren y de los que tanto hablamos. Y por último, pues Netflix ha sacado por fin esta suscripción con publicidad más barata, que son $3 menos, entendido, que la más barata de pago, pero pues tienes como unos 5 minutos de publicidad ahí metidos. Y lo último que diría es que sigue avanzando en este ámbito de futuro de los medios el retail media, esto avanza a lo bestia. En la última entrevista en castellano a Rafa Martínez hablamos de esto y ahora pues está pasando, ¿no? Los retailers, los cadenas de supermercados, etcétera,
pues están vendiendo no solo su inventario, espacio publicitario en sus webs o en la tienda o lo que sea, sino también monetizando los datos de los clientes en tarjeta de fidelización, en CRM, etcétera, a través de sistemas de ID que anonimizan el dato personal, pero permiten pues, llegar a esas audiencias. Esto lo hemos cubierto, como digo, pero nos falta todavía abordar los riesgos legales al detalle con futuros invitados, ya con abogadas y abogados, para ver cómo evitar el escenario de corresponsabilidad en retail media, ¿no? Del artículo 26 GDPR, porque pinta difícil hacerlo y realmente tener un data clean room neutral que lo permita, y además pinta difícil esquivar la base legal del consentimiento. Pero eso ya lo hablaremos porque nos lleva de nuevo al problema de los CMPs, a los patrones oscuros, a la insuficiencia del consentimiento, y con eso volvemos a la casilla de salida, a lo que hemos recomendado al principio y a un bucle infinito en lo que se convierte este programa. Sí, al final se convierte en una pescadilla que se muerde la cola y volvemos siempre Eso los es. mismos temas a tratar. Esto es. Cris, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.